Muy bien. Quiero saber si se escucha lo que hablamos. Sí, doctor, se escucha. Gracias. Bien. Un pequeño recordatorio de lo que veníamos hablando acerca de esclerosis múltiple. Es una enfermedad que más o menos, pues una enfermedad rara, ¿verdad? En, eh, en lo que corresponde a medicina general, pues no es tan frecuente. En neurología, pues es relativamente frecuente. Sin embargo, cuando aparecen estos pacientes, sí, pues hay que tener un conocimiento de qué es lo que le pasa al paciente y sobre todo que tiene síntomas, eh, sí- síntomas bizarros. Yo ya le subí al... Síntomas bizarros que es necesario ir comprendiendo. Algunas de las cosas que comparten los pacientes con esclerosis múltiple eh, son también compartidas por algunas otras enfermedades y algunas de las cosas que los pacientes con esclerosis múltiple necesitan eh, son provistas, pueden ser provistas por medicina general, ¿verdad? Que son pacientes que no son tan frecuentes en nuestro medio, ¿verdad? Pero son un reto en cuanto a tratamiento. Entonces, luego es una enfermedad que siempre está en el diagnóstico diferencial de los pacientes que uno pues ve y además de eso, siempre uno tiene que estar pendiente en cualquier paciente joven que alcanza una discapacidad, sobre todo cuando tiene compromiso de pares craneales, cuando tiene problemas de compromiso de cerebelo o cuando tiene compromiso de médula espinal y no estamos hablando de un trauma, no estamos hablando de una lesión tumoral ni una lesión isquémica. Son pacientes que vamos a pensar en ellos cuando están en edad joven, ¿verdad? Entonces, pues esta es una pequeña descripción 2022 de cómo está el tema del progreso en cuanto al mecanismo de acción de la enfermedad, no de medicamentos todavía. Este es otro tema que si tienen interés podríamos tratar. Pero es básicamente el aspecto general de los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Eh, es un tema que hemos visto en cuando uno está estudiando medicina, pues el abordar y pensar en los pacientes con esclerosis múltiple. Yo que me dedico pues a neurología, pues me toca ver pacientes a diario. De hecho, ayer vi un paciente con esclerosis múltiple y pues tendré que tratarle la próxima semana. Entonces, son temas a los cuales uno, pues, neurólogo se enfrenta y ese paciente tiene un familiar médico, tiene también otras enfermedades por los cuales es atendido y pues los médicos que están alrededor de él deben de conocer de esta enfermedad también. Entonces, ah, se vuelve pues importante ir entrando al conocimiento de estos casos. Bien, la última vez que traté este tema me quedé por esta diapositiva. Esta diapositiva lo que lo que quiere mostrar acá es los dos procesos que experimentan los pacientes con esclerosis múltiple. Un proceso es el proceso que les explicaba la vez anterior que los pacientes van desarrollando lentamente un problema de aumento en la tolerancia. Les decía de que tenemos dos sistemas inmunes de defensa, uno que se llama celular y otro que se llama humoral. La esclerosis múltiple es un tema de fallo celular, ¿verdad? Es donde las células van adquiriendo tolerancia. Eh, van adquiriendo tolerancia y esa tolerancia inmune
se va desarrollando lentamente desde las etapas tempranas, desde la etapa de la adolescencia, adultez temprana, y es una enfermedad que tiende a una cosa, a tener inmunosenescencia. Inmunosenescencia consiste en que el sistema inmune, linfocito T y B, se va envejeciendo. Entonces los pacientes van haciendo una especie de remisión de la enfermedad cuando se van acercando a los 60 años. Es decir, que esta enfermedad es una enfermedad de jóvenes, de gente laboralmente activa, que tiene un progreso digamos, a discapacidad y que puede tener formas irreversibles. Esta discapacidad solo puede ser tratada al principio de la enfermedad, y cuando ya la enfermedad está avanzada, pues hay poco que hacer. Entonces, la importancia está en que estos casos, como les digo, son aproximadamente unos 100 casos por 100,000 habitantes, de los cuales 7 de ellos van a morir. Estos 100 casos por 100,000 habitantes, multipliquen ustedes por 70, ¿verdad? Y tendremos eh, eh, 70,000 pacientes. Esos 70,000 pacientes, la mayor parte son laboralmente activos, estarán en el seguro social, un 80%. Un 20% de pacientes que no tienen acceso a seguro van a estar en hospitales públicos, unidades de salud, y otro porcentaje de pacientes que tienen capacidades económicas estarán en las clínicas privadas y utilizando seguros médicos. Entonces, aquí vamos a mostrar lo que veníamos comentando de lo que ahora se conoce, 2022, que es el problema de la tolerancia inmunogénica, mediada por células. No es humoral, sino que es celular. Estas células comienzan a tener problemas con el linfocito T. Y esta presentación de antígenos se propaga al linfocito B. El linfocito B también va a producir una disfunción humoral secundaria, y entonces va a producir el ingreso de esta inflamación a nivel meningeo. Perdón, voy a quitar estos marcadores flotantes. Va a producir infiltración proveniente de la periferia. Periferia me refiero a linfonodos, al linfocito T, perdón, al timo, que afecta el linfocito T, y la presentación del linfocito T patológico, que produce tolerancia, se la comunica a los linfocitos B, y una vez los linfocitos B se ven afectados, entonces van a producir ingreso de estas células entre los espacios intercelulares al cerebro, y en el cerebro van a haber factores solubles de mediadores de inflamación, ¿verdad? De múltiples tipos, y un tipo de linfocitos B, del tipo CD20, del tipo de linfocitos células killer naturales, patológicas, que van a producir lesión dentro de las neuronas, y especialmente en el pericardio y en el axón, en la mielina del oligodendrocito, y estos van a producir una actividad destructiva mediada por microglía. La microglía mencionamos que al principio se creía nada más que era un tejido de sostén, pero no, es un tejido, es una célula que participa en la destrucción, ¿verdad? En la desmielinización y en la remielinización. La microglía está involucrada en ambos aspectos. Entonces mencionábamos pues que estas células, perdón, van a estar participando con estas citoquinas y estos factores de inflamación en producir daño del oligodendrocito, y esto va a producir lentificación de la conducción. Entonces mencionábamos que la esclerosis múltiple tiene algunos sitios diana, sitios donde es más predilecta para atacar: nervio óptico, cerebelo, médula espinal y tejido subcortical. Luego, después de este proceso de desmielinización y de degeneración axonal, viene un segundo proceso que es el de remielinización, en los cuales participan también células. Las células son células
también mediadas por microglías, células de renovación mielínicas ectópicas, y también van a haber oligodendrocitos, ¿verdad? Los oligodendrocitos también van a participar en la migración y en la reparación de esas células, y ahora les decía de que hay enfoques terapéuticos en el futuro que van a promover esta actividad de remielinización, y van a ser los siguientes años de los médicos jóvenes que están aquí, pues van a poder observar la nueva era de la esclerosis múltiple en los aspectos de tratamiento de remielinización que ahorita están en etapa precoz. Bien, quiero ver si puedo pasar esta diapositiva. Sí. Bueno, entonces, esto que acabo de mencionar acá en la diapositiva anterior, perdón, en esta diapositiva produce, y es lo que sirve para entender que existen diferentes formas. Está el paciente que está en esta etapa de ataque mielínico, pero que todavía no tiene destrucción axonal. Es su primer ataque mielínico, es subclínico y todavía no ha producido cambios visibles en la resonancia. Eso se va a llamar ataque episodio clínico aislado. Solo tiene en la neuritis óptica en etapa aguda, ¿verdad? Pero no va a tener nada de ni de desmielinización todavía visible, ni de remielinización visible. Por lo tanto, va a tener una resonancia normal. Eso se va a conocer con el nombre de CIS. Vamos a tener otro paciente que está más avanzado, que ya tiene focos de desmielinización. Esto va a producir un cambio en el tránsito de las iones de hidrógeno que se encuentran en los segmentos de mielina, y va a producir detención de los iones de hidrógeno, lo cual va a producir un tejido de color blanco en la resonancia magnética, sobre todo en la resonancia ponderada en T1 con contraste. Debido a que hay una invasión de tejido inflamatorio meningio, cuando se le pone el contraste, estas lesiones van a brillar cuando se pone el T1 con contraste. Van a brillar, indicando que ahí hay lesiones activas. Pero también vamos a tener simultáneamente a esto otros episodios que están en otras etapas de remielinización, y algunas de ellas ya están con degeneración axonal y van a producir hoyos. Por lo tanto, vamos a tener una gama en el mismo paciente de lesiones, unas activas cuando se pintan con el contraste, otras inactivas que están ya mielinizadas, y unas crónicas que son ya la degeneración axonal. Entonces vamos a tener diferentes lesiones en diferentes fases de evolución, agudas, subagudas, crónicas. Vamos a tener una diseminación en tiempo, se llama. Pero además vamos a tener que estos ataques de las células inflamatorias son al azar. O sea que no tienen una distribución específica. No va a ser, todos los pacientes van a ser temporales, no todos van a ser insulares, no todos van a ser occipitales, frontales, de sustancia gris pericoductal, del tálamo, sino que van a ser aleatorias. Por lo tanto, van a tener una diseminación en espacio. O sea, tenemos diseminación en tiempo por el tipo diferente de lesiones. Unas se han recuperado y otras no. Una diseminación en espacio, y eso nos va a dar como resultado esclerosis múltiple recurrente remitente. Se llama MSRR. Otros pacientes van a tener otra variedad en donde el ataque va a ser masivo desde el principio y va a haber toda una evolución de degeneración. No va a pasar por la mielinización, sino que va a pasar por la degeneración axonal sin producir desmielinización progresiva. Va a ser un tipo de enfermedad degenerativa desde el principio de tipo desmielinizante, o sea, mediada por inflamación. Y entonces no va a tener episodios de recurrencia y mejoría, sino que a lo largo de un año el paciente va a ir aumentando discapacidad progresivamente sin tener formas inflamatorias activas
Y eso se va a conocer como esclerosis múltiple primariamente progresiva. Vamos a tener otro paciente, otro tipo de pacientes más evolucionados que ya han tenido esclerosis múltiple recurrente, remitente, es decir, ataques que ocurrieron de desmielinización. Luego se remielinizó, mejoró, pero volvió a tener otro episodio más adelante en el tiempo, volvió a empeorar, se volvió a mejorar, pero esa remielinización no fue tan eficiente y poco a poco va adquiriendo más discapacidad residual. Llega un momento en donde se va a convertir degeneración, es decir, va a pasar más de 4 meses progresando lentamente y cuando le pongamos contraste a esas lesiones, ya no van a pintar indicando que ya no hay desmielinización activa. Eso se va a conocer como esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Es decir, primero fue remitente recurrente y después se hizo secundariamente progresiva. Vamos a tener otro tipo de pacientes. Este paciente tuvo invasión de células meningias a través del sistema meningio, produjo desmielinización, pero en sitios no elocuentes. Es decir, que cuando le dio el ataque de desmielinización, el paciente le dio en un punto donde era un sitio que no producía signos clínicos inmediatos. Solo se va a ver en la resonancia. Esto se conoce con el nombre de síndrome radiológico aislado o RIS. Entonces, vamos a tener CIS, vamos a tener RIS, vamos a tener esclerosis múltiple primariamente progresiva, esclerosis múltiple secundariamente progresiva, y pues eso nos va a dar unas subtipos de esclerosis múltiple con estos nombres. No vamos a poner aquí el RIS, el síndrome radiológico aislado, porque hay ahorita controversia debido a que este síndrome, como no es clínico, es de observación, todavía no se le da tratamiento, por eso no está acá. Hasta aquí me he dado a entender. Una pregunta, doctor, ¿y de qué depende la evolución? ¿Se sabe o no se sabe por qué unos son cis, porque unos no? Sí, otra población. ¿Por qué evolucionan unos aún? No se sabe. Ujú. No se sabe por qué. ¿Cuál es el genotipo o fenotipo que lo hace vulnerable? Sabemos que los pacientes que son caucásicos y que tienen algunos antígenos de histocompatibilidad específicos son más vulnerables a tener formas agresivas. Por ejemplo, los que tienen ataque infantil en niños. Esos pacientes son más vulnerables a tener formas graves desde el principio. Los pacientes que tienen un tipo de histocompatibilidad del grupo D, porque el grupo D puede ser de O, de R, de Q y de Q, ¿verdad? De O, P, Q, R, de esos, del grupo de los DO o del grupo de los DR. Algunos de ellos tienen más vulnerabilidad por formas más progresivas, especialmente los pacientes que tienen poca exposición a la vitamina D. La vitamina D y la exposición al sol son atenuantes de la enfermedad y hace que se vuelvan formas más leves. Por ejemplo, la esclerosis múltiple latinoamericana en general es más leve que la esclerosis múltiple europea o caucásica, o del norte de Europa, o del norte de Estados Unidos, o inclusive en Sudamérica, en Argentina, la esclerosis múltiple suele ser un poquito menor debido al color de la piel. Hay otro aspecto también que es algunos pacientes que tienen mayor cantidad de interleuquina 10 son menos vulnerables a tener esclerosis múltiple severa. Por ejemplo, los pacientes que están expuestos a helmintiasis o a parasitosis por gusanos tienden a tener como defensa a la parasitosis mayor cantidad de interleuquina 10.
y esos pacientes son menos vulnerables a tener esclerosis múltiple. Quizás lo que más se sabe que está relacionada con un tipo de neuroprotección es la exposición solar. Por ejemplo, si un paciente caucásico antes de los 10 años, aunque tenga padres que viven en el norte, por ejemplo, es en Escandinavia, o que viven en Inglaterra, o que viven en los Países Bajos, donde hay la proporción de pacientes con esclerosis múltiple ahí es de más de 100, perdón, más de 10,000 por 100,000 habitantes. Nosotros tenemos alrededor de 100. Alrededor de 10, perdón, 10 por 100,000 habitantes. Ahí en los países escandinavos es multiplicado por 100. Entonces, y si un paciente, un descendiente de esas personas, migra a Centroamérica antes de los 10 años, su riesgo de esclerosis múltiple es similar a lo que tienen los países centroamericanos o los de alta exposición solar. El sol tiene una importancia cada vez más notable en la forma de presentación de esclerosis múltiple. Bien, esto es un detalle de cómo la esclerosis múltiple está relacionada con atrofia. Perdón, voy a agregar acá. Bien, aquí tenemos este cuadro. Este cuadro es un análisis en el tiempo de pacientes con los diferentes tipos de esclerosis múltiple. Aquí estamos poniendo 4. Los adultos sanos, los healthy control, los CIS, los RS, esclerosis múltiple MS, múltiple esclerosis recurrente remitente, múltiple esclerosis secundariamente progresiva, múltiple esclerosis primariamente progresiva. Y aquí tenemos la medición de sus volúmenes. El volumen cerebral, el volumen cortical total, el volumen cerebral, esta es el tronco cerebral, esta es el lóbulo temporal, parietal, frontal, occipital, cerebelar y en materia gris subcortical. Entonces, aquí lo que está abajo significa que no hay pérdida de tejido cerebral en el tiempo. Y el 2 significa que va perdiendo 2 veces el volumen, a un ritmo mayor el volumen cerebral. Entonces, un paciente sano en el tiempo va perdiendo materia gris subcortical conforme van pasando los años. Ese es un estudio de 10 años. En contraste, los pacientes que tienen esclerosis múltiple en sus diversas variedades van perdiendo tejido cerebral poco a poco mayor que los pacientes sanos, especialmente los pacientes con formas progresivas, ¿verdad? Especialmente aquí vemos la esclerosis múltiple secundariamente progresiva y esta es la primariamente progresiva. Este es el volumen cortical global. Entonces, ya con el tiempo, después de que ha terminado el estudio de los 10 años, se continúa estudiando estos pacientes y se mira aquí otra vez los diferentes colores que son regiones, putamen, núcleo caudado, amígdala, tálamo, giro angular, lóbulo, el cíngulo anterior, cíngulo medio, cíngulo posterior, procerus, hipocampo, etcétera, etcétera. Entonces dan estos matices de colores. Entonces, conforme los pacientes van haciendo formas progresivas, de esa misma manera van haciendo más atrofia, especialmente en las regiones del caudado, en la región del procerus. O sea, son sitios motores, son sitios motores. Sitios específicos de deficiencias, especialmente a miembros inferiores. Y son corticales. Entonces, aquí esto se ha usado para el control médico. Por ejemplo, un paciente que lo diagnosticamos con esclerosis múltiple. ¿Qué hacemos nosotros con él como neurólogos? Bueno, llega el paciente con su primer episodio
Llega a la clínica diciendo, mire, fíjese que ayer, la semana pasada, estaba bien tranquilo, es un joven, ¿verdad? Salvadoreño, ¿no? Y dice, yo comencé a ver borroso con el ojo izquierdo, con el ojo derecho. Pero la característica de la neuritis óptica es que cuando los pacientes mueven sus ojos derecha, izquierda, arriba y abajo, experimentan dolor. El dolor con ambliopía, con reducción de la agudeza visual, hace que los pacientes consulten. Entonces, en ese momento lo puede ver un doctor, un oftalmólogo, puede llegar donde un amigo médico general o puede llegar donde un neurólogo. Si el neurólogo ve el fondo de ojo, podemos tener dos posibilidades. Podemos verlo bien y el paciente tiene un escotoma, tiene un defecto visual en el campo visual con dolor agudo. Para un neurólogo, eso significa de que muy probablemente tiene un episodio de esclerosis múltiple, especialmente si es joven, ¿verdad? Para un oftalmólogo solamente lo va a detectar si hay papiledema, si hay papilitis. Pero la esclerosis múltiple puede afectar el nervio óptico atrás de la papila, que se llama neuritis óptica retrovulvar y no se mira, solo ve mal. Le tomamos un examen especial de potenciales evocados visuales con pantalla y resulta que tiene un brote desmielizante ahí. Le mandamos una resonancia con contraste de alta definición, de la que tenemos acá 1.5 Tesla, o si tuviéramos en Estados Unidos 3 Tesla, pero no resonancia, y es de cerebro con toda la columna, incluida columna con contraste. Y ahí vamos a encontrar una gama de lesiones, como les dije, unas en diferentes grados de evolución, con un solo cuadro clínico, con diseminación en tiempo, con diseminaciones de espacio y lesiones típicas, ya con eso ya se sospecha el diagnóstico. Podemos aumentar el grado diagnóstico si le hacemos una punción lumbar y le encontramos que tiene bandas oligoclonales que son productos de inmunoglobulina G defendiéndose, producidas por los linfocitos B que ya están enfermos, que ya están que ya se han combinado con linfocitos T y le han permitido que sea tolerante por antígenos. Y entonces ese está produciendo citoquinas, está produciendo inmunoglobulina G que ataca la mielina, y entonces vamos a encontrar residuos de bandas oligoclonales secretadas dentro del cerebro que se llama secreción tectal y no en sangre. Entonces contamos el número de bandas. Mientras más bandas tenga, más probable es que tenga una forma progresiva. Entonces, ya con esto, este paciente, yo ya sé en qué grupo está. Si está en recurrente remitente, aunque solo tenga un solo brote, porque la resonancia me va a decir cuántas ha tenido y que él no ha detectado. Si tiene formas que muestran contraste, me voy a encontrar casi con el 70% de posibilidades, me voy a encontrar en una RRMS. Ese paciente, ¿qué voy a hacer? Le voy a ofrecer un tratamiento de acuerdo a su cobertura de seguro, de acuerdo a su capacidad económica, ¿verdad? De acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a su deseo de tener hijos o no, ¿verdad? De acuerdo a 2 programas. Entonces, ahí puedo elegir tratamientos que se conocen, tratamientos en plataforma, tratamientos escalonados, desde lo más fácil de administrar, que son tratamientos inmunomoduladores como interferones, que hay 5 tipos, o medicamentos que tienen actividad de alta eficacia. Entonces, que son inmunosupresores. Entonces, el paciente va a decidir en base a qué expectancia tiene y qué posibilidades tiene a largo plazo y a su disponibilidad económica y a su cobertura. Pero cuando yo lo controle a ese paciente ya con el tratamiento que hayamos elegido después de haber conversado, entonces, ¿cómo lo voy a seguir? Voy a buscarle si tiene evidencia de actividad. Eso se conoce con el nombre de NEDA. Se llama no evidencia de actividad inflamatoria. NEDA. Entonces, NEDA 1 es
que la resonancia no muestra signos de inflamación cuando se emite contraste. NEDA 2 es que no tiene lesiones en T1 nuevas. NEDA 3 es que no tiene orificios. NEDA 4 es que no tiene atrofia, ¿verdad? Y entonces no hay evidencia de enfermedad, lo clasificamos en numeritos, ¿verdad? La atrofia es el NEDA 4. O sea, los pacientes no van haciendo atrofia. ¿Por qué es importante la atrofia? Porque la atrofia, no solamente el cerebro se hace más pequeño, sino que los pacientes que pierden volumen van perdiendo función. Esta es la cantidad de pacientes de acuerdo al grado de discapacidad. 0 es que no tiene discapacidad. 4 y 5 es que usa bastón. Y 6 para arriba usa andadera o silla de ruedas. Entonces, de aquí para acá es que no hay pacientes sin ninguna discapacidad. Pero conforme va progresando la atrofia, la discapacidad va apareciendo especialmente en sus miembros inferiores. Conforme más atrofia tengan los pacientes, ya sea en primaria progresiva o secundaria progresiva o remitente recurrente o síndrome clínico aislado, mientras más atrofia va teniendo los pacientes, más progresión van desarrollando. Entonces, pero podemos ver eso desde el principio, a través de resonancias magnéticas que miden el volumen. Entonces, yo le voy a decir, mire, este paciente, usted tiene una pequeña grado de atrofia. Entonces, debería de involucrar un medicamento que evite la atrofia. Y entonces, pues ahí se van a ocupar, si el paciente la nueva técnica que está promovida en todo el mundo es que uno no sea paternalista con los pacientes con esclerosis múltiple. Es que antes era así. Antes yo le decía, mire, están estos tratamientos que son, digamos, 4. Yo le sugiero este, ¿verdad? ¿Por qué le sugiero este? Porque para mí es lo mejor. Ahora la terapia actual debería ser que el paciente se le ofrezcan las opciones y él puede elegir. Y combinando su elección el conocimiento que uno tiene, pues entonces uno comienza a tratarlos. Esa sería la mejor forma de abordar un paciente como él. Si tiene atrofia, entonces, y si dispone de capacidad económica, entonces se puede elegir por un medicamento que tiene acción sobre la actividad de esfingolípidos, ¿verdad? Sobre esto se llama sobre las esfingocinas. Las esfingocinas son un tipo de tratamiento que se ha observado que reduce la cantidad de desarrollo de atrofia cerebral, preservando el volumen cortical. ¿Puedo preguntar, doctor? Sí, claro. Usted decía de que los pacientes con neuritis óptica, o sea, la manifestación por la que consultan los pacientes, pero pueden haber neuritis ópticas no relacionadas con la esclerosis múltiple, y la otra, ¿por qué afecta más los miembros inferiores? Bueno, neuritis óptica hay desmielinizantes y no desmielinizantes. Hay tóxicas, inflamatorias, virales, que también es frecuente, y las desmielinizantes que pueden ser compresivas y no compresivas. Compresivas, por ejemplo, está el meningioma del nervio óptico, está el meningioma de la base del nervio óptico. Las enfermedades del quiasma óptico también, que pueden producir tumores y compresión sobre el quiasma óptico. Hay varios, ¿verdad? Hay varios tipos, pero las enfermedades agudas, ese paciente que de repente presenta un episodio de pérdida de la agudeza visual súbita, y especialmente si hay dolor, esas cosas, y que no tienen evaluación oftalmológica normal, ese paciente sí que es un riesgo de que pueda hacer que tenga esclerosis múltiple o un ataque desmielinizante en el nervio óptico en la región retrobulbar. Pero claro, hay otras cosas. Las papilitis, que son generalmente virales, esos pacientes ven mal, y el oftalmólogo o el neurólogo ve mal también. Es una enfermedad de la papila.
Esos usualmente son virales. Pero las que no se ven, los pacientes que tienen nervios ópticos en forma aguda normal, eso hay que tener mucho cuidado, pues eso podría ser que sea esclerosis múltiple. El dolor, sobre todo, el dolor cuando un paciente ve mal. Sobre todo, pues, bueno, eso es difícil, ¿verdad? Porque también hay que pensar en migraña retiniana. La migraña retiniana es un paciente que tiene un dolor sobre el globo ocular y que solo afecta la agudeza visual en un solo ojo. Pero claro, es una migraña, o sea, es decir, es reversible, se quita, es pulsátil, náusea, fomofobia, fotofobia, lo que ya vimos en el curso de migrañas, ¿verdad? Y en la resonancia, pues no se le ve nada. Entonces, pues ahí vamos diagnosticándolo, ¿verdad? Y separándolo. Y ahora, ¿por qué la esclerosis múltiple, me decías, por qué afecta a los miembros inferiores? Bueno, en parte porque los pacientes comparten otro tipo de lesiones, no solamente en corteza, sino también en médula espinal. Entonces, ese compromiso de médula espinal y compromiso de la sustancia blanca es más vulnerable cuando el nervio se hace más largo. La esclerosis múltiple tiene a veces predilección por segmentos de oligodendrocitos que tienen una longitud mayor, porque tienen más exposición antigénica. No es lo mismo, por ejemplo, una célula de una célula gigante una célula gigante cortical, piramidal, una célula gigante de Betz, por ejemplo, que es del miembro inferior. Ese segmento de exposición mielínica va a ser mucho más largo que para una mano. Esa exposición de longitud es la que a veces tiene predilección la esclerosis múltiple, por la longitud que tiene la mielina. Bien, aquí tenemos cómo puede los pacientes evolucionar y cómo se puede hacer una esclerosis múltiple recurrente remitente desde un periodo y se va convirtiendo poco a poco en una forma progresiva, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, enero del 2003 tuvo su primer episodio, ¿verdad? De ataque clínico, ¿verdad? Al año siguiente otro, pero si uno mira la escala, aquí está sin discapacidad, aquí va a usar un bastón, aquí va a usar en 6 una andadera y en 7 va a tener una gran discapacidad, ¿verdad? Ya decía de ruedas, ¿verdad? Con compromiso cortical, cognitivo. Por cierto que la cognición no es como no se parece a la demencia Alzheimer, sino que estos pacientes más bien pierden memoria de secuencias donde tienen que estar pendiente de secuencias que requieren cognición. Por ejemplo, hay un test que es una batería que nosotros hacemos para esclerosis múltiple que se llama Beacons. Este test consiste entre sus exámenes contar números. Por ejemplo, una cosa que afecta, que a los pacientes se les encuentra con facilidad desde el punto de vista cognitivo, es que uno dice, me va a sumar, yo llevo mi control, ¿verdad? También. Y entonces uno les dice, mire, me va a sumar esta secuencia de números, ¿verdad? Cada 2 números usted va a sumar, ¿verdad? Yo llevo ya, antes de eso, pues uno tiene ya un formato de números que uno va diciendo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí entre nosotros. Voy a decir un número, 6. Espero unos cuantos segundos, ¿verdad? Wow. Espero unos cuantos segundos y entonces voy a decir 5. Entonces ustedes en la mente tienen que sumar 11. Pero yo no le voy a decir resultado. Ahora voy a decir 7. Espero unos segundos, 2. Ahí me tiene que sumar mentalmente y el paciente me tiene que decir 9. Luego voy a esperar unos segundos,
o lo puede escribir o lo puede decir, ¿verdad? Luego sigo 4, 8, 6, 1, 9. Cada dos números, él tiene que ir sumando. Entonces, después de haber dicho unos 20 números, él tiene que decirme todos los números que él sumó. Puede ser que los haya escrito o que me los haya dicho. Y tiene que coincidir con la cuenta que yo llevo. Los pacientes con esclerosis múltiple se caracterizan porque pierden la atención de secuencias que requieren cognición. Entonces, de 6 a 5, por ejemplo, algo le pasó en esos 2 segundos de espera, que usualmente es un proceso cognitivo de mantener la atención, porque la atención es un tipo de función subcortical, ¿verdad? Es subcortical, para estar pendiente y tener la atención continua sin variar. Aquí hay unos pacientes con déficit de atención que tienen eso y no tienen esclerosis múltiple, ¿verdad? Pero en esclerosis múltiple, ese tipo de actividad es bien sensible. Entonces, el paciente pasó 2005 y aquí en el 2005 comenzó a tener un discreto empeoramiento, ¿verdad? Y aquí está haciendo un periodo de no progresión, un periodo de estabilidad aparente, ¿verdad? Con muy mínima progresión, ¿verdad? Muy discreta progresión en mayo del 2005. En este momento, aquí tenemos una cuenta de cómo va su puntaje y cuando le hacemos la pregunta 2 años después y él dice, mire, he progresado mínimamente, no ha habido realmente un empeoramiento claro. De repente, el paciente a lo largo de los siguientes meses va empeorando rápidamente, pero las resonancias que le tomamos ya no muestran signos de actividad inflamatoria aguda, o sea, ya tiene resonancias que ya no pintan, ya no tiene formas activas. Solo son las mismas lesiones o lesiones que ya tenía que se van haciendo más grandes y más discapacidad, más discapacidad. Llega un momento donde llega casi a 6, donde ya está usando silla de ruedas o bastón porque ya no puede caminar. Aquí, entonces, cumple el criterio 4 meses después de esta progresión de una esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Este paciente ya no va a ser candidato a tratamiento que venía usando, ya no. En general, todos los tratamientos inmunomoduladores, en general, las interferones, interferón beta 1A, beta 1B, beta 1A y D2, el de 30 semanales, 44, 3 veces por semana. Está el interferón beta 1B, que se pone un día sí, un día no, por vía subcutánea. Y está el glatiramab, acetato de glatiramab. Estos son medicamentos que tienen capacidad para prevenir hasta un 30%, 28% algunos, las formas progresivas. Pero aquí, cuando llega a este punto, ya el paciente ya no es candidato a un tratamiento de esa validad. Hay que cambiar. Hay que usar un tratamiento que tenga actividad sobre las esfindocinas. Entonces puede ser que sea candidato a Siponimod, puede ser candidato a de estos, Siponimod. Ya cambia. Maicen se llama. Mute. Muy bien. Entonces, esta es la forma como progresa ese paciente. Entonces, esta patología de las formas secundariamente progresivas es una lenta expansión de la lesión, ¿verdad? O sea, se van aumentando lentamente, lentamente se van expandiendo sobre el tejido blanco subcortical o corteza y van depositando hierro y depósitos de que se le llama sombras o shadow, pero son depósitos de complejos
del linfocito CD68, ¿verdad? Que ven aquí. Y estas son las placas, ¿verdad? Que se van depositando lentamente. Y aquí hay una actividad de microglía crónica, ¿verdad? Y lo que te explicaba en algún punto que cursan alrededor del sistema venoso y no arterial. Y decíamos que era porque las venas en el cerebro tienen un flujo más lento y permiten el depósito de linfocitos que se van ampliando en forma de una gota que tiene forma centrífuga y se van expandiendo lentamente sin que haya actividad meningia. Estos folículos linfoides son los que participan en esa forma de progresión, ¿verdad? Son linfocitos T y B que se van ampliando dentro de las meningias y los espacios perivasculares y van afectando la sustancia gris. Y aquí podemos ver, por ejemplo, como en esta representación, cómo se va produciendo la atrofia. Cada vez aquí vemos, digamos, células que tienen depósitos de lípidos y otros sin depósitos de lípidos. Es la densidad mielínica. Entonces, el primer cambio que pueden tener los pacientes es que van perdiendo, se les va saliendo los lípidos. O sea, son menos capaces de mantener el requerimiento energético provisto por los lípidos. Y entonces se van deformando sus membranas debido a la neurodegeneración, neuroinflamación en fase temprana. Y entonces, después de que se vuelve más activa, esas células se van degenerando y se van perdiendo de manera radiada. El centro es el que primero va perdiendo células hasta que llega a las formas avanzadas, donde solo vamos a ver ramificaciones ya con pérdida de células mielínicas, y que la fase tardía es la fase más atrófica. Entonces, esto es mayor predominancia en la médula espinal. La médula espinal, debido a su posición de mielina, como te dije, Angélica, es donde mayor se ve este deterioro. Aquí vemos un ejemplo de lesiones crónicas o HOL en las médulas, especialmente en la médula cervical. Entonces, la lesión de la médula cervical es una cosa donde cuando se va presentando es un factor independiente de deterioro. Por lo tanto, el examen clínico de las manos siempre debe de ir en los pacientes con esclerosis múltiple. O sea, examinar las manos, la función de las manos. Bien, aquí les voy a enseñar el test que hacemos para las manos, que se llama Nightfall Test. Los pacientes con esclerosis múltiple, como te dije, como les he mencionado, son más vulnerables a dañar la función de sus manos. Entonces, esto se hace desde el principio cuando uno diagnostica, aunque sea un paciente que debute con neuritis óptica. hay que pedirle a los pacientes que hagan este test. Este test es así, se mide la velocidad independiente que tiene con cada mano de insertar estos hierritos, estos tubitos metálicos dentro de esos hoyitos. Se llama Nightfall Test. Muy bien. 29 segundos. ¿Tiene que seguir un orden o lo que se mide es la rapidez? La capacidad para insertarlas y desadaptarlas. No importa el orden. No importa el orden. 29 segundos con su mano derecha, 28 segundos con su mano izquierda, porque ella es zurda. Entonces, esto, como la progresión se mide
como factor independiente en médula espinal cervical, esa función de las manos no es un buen predictor de progresión. Entonces, por lo tanto, la esclerosis múltiple progresiva y primariamente progresiva es distinta a la esclerosis múltiple recurrente remitente. Son diferentes patologías, porque esta mieliniza y remiliniza. En cambio, estas solamente degeneran. Son formas de la misma esclerosis múltiple, pero no producen inflamación. Entonces, estos factores están involucrados en esta forma de activación, sobre todo macrófagos y microglía, ¿verdad? Entonces, voy a avanzar un poquito y quiero hablar acerca de los riesgos, ¿verdad? El riesgo que dijimos que es lo que comentábamos con Angélica hace un minuto, ¿por qué? Porque, ¿qué hace que, y qué factores son protectores, qué factores son agravadores? Pues uno de esos, y el más conocido, es la exposición al ultravioleta y vitamina D. Esta prevalencia geográfica es el elemento que hace que una esclerosis múltiple sea más severa o no, exposición a la luz, ¿verdad? Y a la vitamina D. Estos son la proporción estimada de esclerosis múltiple de acuerdo a los estados, ¿verdad? Aquí tenemos 272. Miren, nosotros tenemos alrededor de entre 10, en México tienen hasta 15 pacientes por 100,000 habitantes. Ellos andan alrededor de 272. 353 por 100,000 habitantes. 377 por 100,000 habitantes. En cambio, en el sur hay 100 menos, 272. Y nosotros alrededor entre 10 y 20. Una gran diferencia. Esto se piensa que es a la forma como inciden los rayos de sol y de exposición a vitamina D, sobre todo. Entonces, la vitamina D y la luz ultravioleta es lo que es la razón que está detrás de la frecuencia de esclerosis múltiple. En las áreas donde hay una alta exposición de luz ultravioleta, es donde hay menos riesgo. Por eso nosotros tenemos menos riesgo. Es la pregunta que me hacías, ¿verdad? Menos riesgo. Aunque algunas veces esto no se entiende. Por ejemplo, tengo yo dos pacientes. Dos pacientes morenos, los dos. No son blancos, son completamente morenitos. Una señora, una paciente que trabaja que trabaja como asistente de negocios de una empresa de marketing, y el otro paciente trabaja como tiene un negocio de aires acondicionados. Yo no le puedo dar una explicación como esta, ¿verdad? Porque tiene esclerosis múltiple y ellos tienen exposición en nuestro país. ¿Qué hace que estos pacientes latinoamericanos que viven aquí tengan? En ellos es un misterio, ¿no? Puede ser algo genético. Pero la exposición a la luz sí que es un factor ambiental que hace que un paciente tenga riesgo. Doctor, y en ese caso que son morenitos, que quizás la piel los protege más de los rayos ultravioletas que los más blancos. Sí, debería de, yo les he dicho a veces a ellos, mire, si usted fuera blanquito o blanquita, caucásica, y hubiera venido a vivir al país después de los 10 años de edad, es posiblemente que tenga la forma florida y tuviese una forma progresiva más rápida de lo que tiene ahora. Esto es el riesgo relativo de desarrollar esclerosis múltiple en relación a la exposición de luz por edades. Mientras más alto es el más cercano a uno, es mayor. Entonces, lo que vemos acá
es que los números son menores de 1 cuando ya superan los 20 años. Pero si el riesgo de exposición de la luz es escaso abajo de los 20 años, entonces el riesgo se puede convertir hasta en 2. Por ejemplo, un niño al nacer que no les ponen a la luz tiene una susceptibilidad de 2.17 hasta 2.17 veces de tener esclerosis múltiple, en contraste con un adulto, ¿verdad? Conforme la etapa vulnerable que tiene diferencias significativas están abajo de los 20 años y especialmente abajo de los 10 años. Pero eso es para el paciente que genotípicamente está predispuesto. Sí, para Ujú. los pacientes que viven en el norte, en sitios donde hay pobre exposición. Y también, nosotros también. O sea, nosotros si tenemos una pobre exposición de nuestros hijos a la luz solar, porque no queremos que les dé cáncer, por ejemplo, porque tenemos temor de no exponerlo. Debe de haber una exposición al sol, ¿verdad? Sí, pero el Y cada vez razonamiento, tenemos menos pero como el cultura. razonamiento que yo hacía es que pueden haber muchos que se expongan o muchos que no se expongan, pero también es factor determinante genéticamente la predisposición a padecer la enfermedad. Sí, no. Hay un tema ambiental ahí. El tema ambiental es la exposición, la pobre exposición solar en etapas infantiles, en etapas jóvenes. Eso tiene un factor de riesgo que ves ahí hasta 2.17 veces, Gracias. especialmente si son menos de 5 años. O sea, ese factor que está ahí, que hace ese valor de 0.60, pero mira el rango, puede ser tan alto como 2.17 en menores de 5 años hasta el nacimiento. Esto no puede ser obviado, ¿verdad? Este riesgo que se ve aquí, ¿verdad? De susceptibilidad es ambiental y también genético, ¿verdad? Se supone que son genes transmitidos por los vikingos, ¿verdad? Por los Países Bajos, descendientes de ellos. Pero también hay pacientes como te digo, yo tengo pacientes acá que hemos visto acá que no tienen nombres raros. González Sánchez, te voy a decir, y tienen esclerosis múltiple y son bien morenitos, ¿verdad? ¿Por qué les dio eso? Es algo genético. Ahí hay algo genético, no solamente exposición, pero la exposición a luz sí tiene una incidencia en la frecuencia en términos de epidemiología general. Como te digo, nosotros no tenemos más de 300 casos por 100,000 habitantes. Tendremos 20, digamos 20 casos en el Seguro Social, hay donde hay más. Entonces la exposición a rayos de la luz influye y es un factor independiente, ¿verdad? O sea, un paciente puede tener una buena ingesta de vitamina D, pero si su exposición a los rayos ultravioleta es deficiente, su riesgo aumenta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una relación entre la exposición, voy a quitar esto, un momento. Una asociación entre la exposición a la luz y la vitamina D. Y ellos en este estudio han logrado independizar la exposición a la luz y el consumo de vitamina D por cuestionarios. Aquí este es un estudio interesante. Se le pide a los pacientes que les dice, mire, ¿cuántas veces usted va a la playa y cuánto tiempo se queda en la playa entre tal edad y tal edad, ¿verdad? En los últimos 6 años, ¿verdad? Y entonces, por la exposición que se conoce que hay en los sitios donde se examinan, se calcula la cantidad acumulada de exposición solar calculando cuánto tiempo va a la playa a solearse. Y está lo que se llama el score de daño actínico, que es pacientes que no sé si has visto estos blanquitos que vienen aquí, que van ahí al Tunco, ¿verdad? Que se ponen en la playa, la exposición del sol ahí, bien blanquitos los pacientes, las personas, hasta que se queman, ¿verdad? Eso es el daño de exposición actínico. Entonces se clasifica en números. La exposición a rayos ultravioleta
pero los pacientes, a todos estos grupos que se examinaron, tenían un consumo de calcio y vitamina D bastante similar. Entonces, con eso pudieron discriminar lo que es las diferencias de exposición a la luz versus la ingesta de vitamina D. Y se ve que los pacientes que tienen más exposición a daño actínico o exposición actínica tienen menor proporción de riesgo de esclerosis múltiple, aunque tengan consumos elevados de niveles de vitamina D. Los pacientes de exposición solar son los que menos tienen riesgo relativo en estudios epidemiológicos. Entonces, hay una explicación para estos hallazgos. La vitamina D, pues, básicamente se obtiene la forma activa por la exposición solar, ¿verdad? La vitamina D es inmunorregulador, tiene efectos inmunorreguladores y tiene potenciales terapéuticos en esclerosis múltiple. No han sido tan notables como el tratamiento con interferón, con aglutiramer, con metilfumarato, con aubayo, que es con medicamentos modificadores de enfermedades de esclerosis múltiple, ¿verdad? No es tan potente como eso, pero sí tiene una influencia positiva cuando se usa vitamina D, ¿verdad? La vitamina D tiene formas activas y formas inactivas. Este es un radical de vitamina D y lo que hace la luz es básicamente cambiar y hacer la levogira, ¿verdad? Dextro gira y hace un cambio a levogira. Este cambio en la conformación del radical de la secuencia aromática de la vitamina D y los terminales de carbono, rotándola, es una cualidad que hace la exposición a la luz, ¿verdad? Por la exposición a la luz ultravioleta. Eso es lo que produce eso. Y eso se produce solo cuando la piel se enrojece. O sea, tiene que ver un tipo de exposición y daño actínico. O sea, hasta que arda la piel. Yo a mis pacientes, bueno, desde que comencé o sea, la forma inactiva se llama ergocalciferol D2 y la forma activa es la D3, es la colecalciferol, por este cambio en la conformación molecular de este radical. Lo demás es igualito. Esto solo lo hace la luz ultravioleta en la piel y esta es la forma activa. Aunque esta es la forma, la D2 es la que se puede medir en sangre, pero esta es la forma que únicamente se obtiene por el cambio conformacional obtenido por la exposición solar. Esta isomerización es dependiente de la temperatura, o sea que es exposición solar más aumento en el cambio de la temperatura de la piel hasta que se sienta picazoncita, ¿verdad? Esto, digamos, lo puedes aplicar a los pacientes con ancianos, por ejemplo, porque tiene otras utilidades terapéuticas, no solamente de esclerosis múltiple, tiene utilidades terapéuticas cardiovasculares. Los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D activa son más susceptibles a enfermedad cardiovascular. Aparte de que los pacientes con pobre exposición a la luz tienen más posibilidades de tener insomnio también. Entonces, en muchos sentidos, el tratamiento para osteoporosis, pues también tiene importancia este concepto, ¿verdad? Que se obtuvo del conocimiento de esclerosis múltiple. Entonces, la exposición a la luz convierte la forma inactiva de vitamina D2, que la podemos obtener por la ingesta del pescado, por vitaminas o por el cambio de la piel del metabolito inactivo.
¿verdad? Que se convierte por este cambio dependiente de temperatura y exposición a la luz en previtamina D3, a la vitamina ya convertida a vitamina 25 hidroxivitamina D. El hígado participa también en este segundo hit. Este es el primer hit, ¿verdad? Que es el hit de la conversión levogiro de D2 a D3 a 25 hidroxi. Luego el hígado termina produciendo el 25 hidroxilasa, ¿verdad? Por los citocromos P2R1, citocromo P2 27A1, y la convierte ya en una forma activa. Esta forma activa tiene dos rutas. Una ruta es ingresar a la célula objetivo, que son las células linfocíticas. Y por otro cambio conformacional del citocromo 27B1, que está escrito aquí, se convierte en 1.25, le agrega el 1. Y esto se va a los genes, al DNA, RNA, y produce neuroprotección, neuromodulación, neuroinmunomodulación. Otra forma, como la 25 se convierte en 1.25, es a través de un cambio producido por el riñón, ¿verdad? Que también le agrega 1.25 y se vuelve activa, pero también el riñón produce también desactivación en ácido calcitroico, ¿verdad? Y entonces este es otro cambio en donde se vuelve una forma inactiva. Pero lo que quería decirles es pues este factor inmunomodulador que hace la vitamina D3. Entonces, la vitamina D3 adecuadamente participa en la eliminación de patógenos y lo que hace, fíjense, lo que más me ha impresionado este artículo, es que hace que las células sean menos tolerantes a antígenos. Esto lo produce la exposición a vitamina a dosis adecuada de vitamina D y exposición lumínica. Produce cambios en las células T y B reguladoras y reduce las citoquinas inflamatorias. Por eso es que ayuda para todo, hasta para las enfermedades cardiovasculares también. Esta vitamina, la vitamina 1.25 hidroxivitamina D, tiene participación inmune en los monocitos, células dendríticas, células de memoria, células del tipo B. Aumenta las interleuquina 1, aumenta la proliferación, aumenta los factores adhesivos vasculares, ¿verdad? Reduce la exposición a moléculas de histocompatibilidad del tipo 2, porque hay 4 tipos, 1, 2, 3, 4. Reduce los linfocitos inmunoreactivos CD40, CD80, ¿verdad? En cuanto a los linfocitos T, ¿verdad? Las células de memoria también produce cambios inmunogénicos favorables, y de las células B también. Entonces, estos efectos inmunomoduladores son mediados sobre células neurales, especialmente en la maduración de oligodendrocitos, ¿verdad? Aquí es otro ejemplo, ¿verdad? Donde aquí tenemos esto interesante, porque la vitamina D tiene un receptor específico en las células dendríticas y tiene una unión en la expresión genética, ¿verdad? Por esta receptor de vitamina D3 de la 1.25 hidroxivitamina D. A través de esta unión con este receptor, produce expresión genética favorable en las células y las vuelve maduras y las vuelve inmunoreactivas y les reduce la tolerancia, que es lo que daña en esclerosis múltiple y en otras enfermedades también, ¿verdad?
como vemos en enfermedades cardiovasculares. Entonces, los pacientes que además tienen niveles bajos de vitamina D y pobre exposición, tienen mayor riesgo de esclerosis múltiple, ¿verdad? Aquí, este es un estudio que examina la ingesta de vitamina D y la incidencia de esclerosis múltiple. Y entonces se mira que cuando los pacientes tienen una ingesta mayor de 400 unidades, tienen un riesgo reducido de presencia de esclerosis múltiple en estudios poblacionales, versus los pacientes que tienen suplementos menor de 400 unidades internacionales diarias, tienen mayor cantidad de presencia de esclerosis múltiple que los que toman niveles adecuados de vitamina D. Por eso esos valores bajos son significativos, ¿verdad? Entonces, la ingesta de vitamina D también tiene un riesgo de conversión de una forma de un episodio clínico único a una forma de esclerosis múltiple recurrente remitente. O sea, si un paciente, yo ahora le digo a mis pacientes, por ejemplo, a lo que tengo, mire, usted tiene que tomar vitamina D y calcio, ¿verdad? 2000 unidades son los que se recomiendan ahora, ¿verdad? Como mejor dosis. Porque la presencia de enfermedad de esclerosis múltiple más de baja ingestión de vitamina D está asociada a aumento en la progresión. Esta es una revisión de la vitamina D y esclerosis múltiple. Entonces se ve que los pacientes, la proporción de pacientes que se convierten después de un año de tener esclerosis múltiple clínicamente definida, se divide entre aquellos que tienen en sangre menor de 50 milimoles por litro y los que tienen más de 50 milimoles. Entonces, la proporción de conversión es, aquí es poquito, aquí es mucho. Entonces, mientras más vitamina D tienen en sangre, el nivel de conversión a 5 años es menor cuando los pacientes tienen una ingesta regular de vitamina D. Y esto también se ve en todos los gráficos, en todos los estudios. El factor inmunomodulador favorable, y no solamente esclerosis múltiple, sino que todos los factores de inmunomodulación y inmunoprotección también. Entonces, bueno, hay algunas cosas, y es que la relación entre la vitamina y la esclerosis múltiple no es un solo gen, es un polimorfismo, porque no todos los pacientes les va igual. Algunos pacientes, esta recomendación de vitamina D va a ser bien útil y en otros no va a ser tan útil, va a ser un poquito heterogéneo, ¿verdad? Los que están relacionados con genes y vitamina D son estos genes, ¿verdad? Este grupo de genes. Entonces, estos genes, los pacientes pueden estar en estado de portadores o ser alelos, ¿verdad? Homocigotos o heterocigotos. Y aquí participa una cosa que se llama el antígeno de histocompatibilidad, que es otra cosa que veremos si el tiempo me alcanza en 8 minutos, que son el grupo de los D, el DRB1, asterisco 15. Estos son el polimorfismo de nucleótidos simples relacionados con los genes. Y se ven estos genes que son genes. ¿Por qué explico esto? ¿Por qué explico esto? Esto lo estoy explicando porque la recomendación de vitamina D no es igual en todos los pacientes. Algunos pacientes les ayuda de manera notable y otros pues no les ayuda mucho. Esa dispersión de respuesta a la vitamina D depende de lo que hemos dicho anteriormente, que comentamos con Angélica, de que son los genes. Vamos a comentar con un momento, voy a silenciar a Angélica, creo que está, no, Katia es.
Sí, bueno, la vitamina D, yo pues en neurología la ocupo todos los días, pero hay de depósito, ¿verdad? Hay usos de, pero esos son más que todo tratamientos para evitar la resorción de calcio. Yo la vitamina D la conozco de uso diario. Bueno, esto le explicaba porque estos genes que están acá son los que tienen valores significativos que cuando estos pacientes tienen esta expresión genética van a agregar más riesgo de esclerosis múltiple o inflamación. Entonces, la vitamina D tiene por ese motivo que estamos comentando, no es el mismo efecto en todos los pacientes. Por eso hay estudios que muestran hallazgos significativos, en cambio otros no tienen resultados menos alentadores. Esa dispersión se debe a esa variedad de genéticas relacionadas con qué gen soy expresión, que tengo expresión, si soy expresión homocigota o heterocigota. Es decir, si mis alelos de mi padre y mi madre tienen, además de que yo tengo el gen de esclerosis múltiple y tengo por exposición solar, pero además tengo estos genes, el CYP2R1, por ejemplo, mi madre y mi padre, entonces la vitamina E no me va a servir, aunque lo tome en grandes cantidades. Entonces, esto ha hecho que pues haya recomendaciones de uso, ¿verdad? Este es un estudio donde se examinaron pacientes, aquí quiero botar esto flotante, perdón. Este grupo de pacientes estos son, a ver, son estudios. Este es un metaanálisis. Este es un metaanálisis donde se examinaron al final 2 estudios de recomendaciones para vitamina D. Y entonces, de estos 2 estudios, estos estudios mostraron que en general el uso de grandes cantidades de vitamina D no fueron tan útiles, ¿verdad? Sin embargo, pacientes que tomaron 26 semanas de vitamina D entre grupos, pues no encontraron diferencias significativas en prevención, ¿verdad? Pero mostró que los pacientes que tienen altas dosis de vitamina D tuvieron un discreto mejor posibilidad de tener unos scores al final del estudio, mejores posibilidades bueno, aquí dice que este estudio tiene, cuando tienen altas ingestas de vitamina D, tuvieron marginalmente asociado con un incremento en los scores de EDS al final del estudio, que es un estudio que muestra patrones de deterioro, ¿verdad? Es que eso depende un poco de cuál es el genotipo que los pacientes tienen. O sea que aquí este estudio está al revés, muestra que no hubo beneficio, ¿verdad? Pero es una recomendación, ¿verdad? Que termina así. Es una sugerencia, o sea, la vitamina D no es la consecuencia de esclerosis múltiple, ¿verdad? Perdón, la hipovitaminosis D no es la causa, perdón, de esclerosis múltiple, sino que más bien parece ser una consecuencia. Los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D les va peor. Por lo tanto, no hay pruebas de que la vitamina D pueda producir un cambio significativo en el estatus de deterioro de funciones neurológicas. Pero es mejor dar tratamiento que no dar tratamiento. Esa es mi opinión al final respecto a todos estos estudios. Los efectos Doctor, adversos. hola. Sí. Entonces, ¿cuál sería la dosis que se debería recomendar a una persona que no tiene esclerosis múltiple, o sea, una persona común y corriente? ¿Cuánto se le tendría que dar extra pensando, además de los alimentos que consume?
El suplemento yo lo he estratificado así. Más o menos son 1.500 unidades internacionales a 2.000. Un microgramo es igual a 40 unidades internacionales. O sea, una unidad internacional equivale a 0.025 microgramos. Entonces, la mayor cantidad de vitamina D viene en unidades, ¿verdad? Hay de 400, que sería por esta conversión 100 microgramos, 10 microgramos o 0.01 miligramos. La vitamina que viene como 1000 serían 25 microgramos y la de 2000, 50 microgramos. El caltrate más vitamina D es carbonato de calcio, tiene 1.6, por esto es 1.6, 66667 más colecalciferol 0.000 gramos. O lo que es lo mismo, 0.16 miligramos, que sería un equivalente a esto. O sea, sería 16 microgramos. Haciendo la conversión sale 640 unidades por tableta. Entonces, para que la dosis sea más o menos de unos 1.500 miligramos, el paciente debería tomar así, una tableta 2 o 3 veces al día, o decir 2 por la mañana y 1 por la noche. Más o menos esto sería el equivalente a una dosis adecuada de vitamina D que no tendría efectos adversos. De por vida. En pacientes de riesgo, ¿verdad? O en pacientes que tienen riesgo, porque esto le serviría para el aspecto cardiovascular también. Y osteoporosis, porque la osteoporosis debe de prevenirse tempranamente en la etapa perimenopáusica. Pero esto, como ya les acabo de decir, no solamente es ingesta de vitamina D, calcio, también es exposición solar. Porque si hay ingesta de vitamina D, como les dije en el anterior diapositiva, y no hay exposición solar adecuada hasta que arda la piel, esa vitamina D que están ingiriendo no se va a transformar en la 1,25, que es la que tiene el factor neuroprotector y cardiovascular. Para que se convierta en 1,25 necesita temperatura y exposición lumínica para que se convierta en una molécula de levogira. No sé si me logre dar a entender. Sí, gracias. Sí, doctor. Esta diapositiva es la que deben de retener. Esto tiene utilidad cardiovascular, tiene utilidad en osteoporosis, tiene utilidad en osteopenia, tiene utilidad como neuroprotección inmunológica también, porque la vitamina D tiene un receptor específico en el gen que produce un cambio en las células gliales, microglía, oligodendrocitos, macrófagos, y todos son factores neuroprotectores. O sea, es una vitamina que creo que todos deberíamos de consumir. Entonces, ¿cuáles son lo que uno tiene que tener cuidado cuando uno va a tomar? Pensar en la toxicidad. Hipercalcemia, sobre todo, hiperfosfatemia, calciuria e insuficiencia renal. Ahí hay que tener, digamos, si se usa vitamina D, pues tendría que chequearse siempre la función renal. Casi siempre, pues, es un medicamento, un suplemento útil a esta dosis, ¿verdad? Lo único que hay que estar pendiente es que el paciente no tenga insuficiencia renal, ¿verdad? O enfermedad granulomatosa o hiperparatiroidismo primario. No es hipo, es hiperparatiroidismo primario, y que eso es extremadamente raro. Entonces, los valores, la toxicidad no ocurre a 150 nanogramos, ¿verdad?
pero la dosis de vitamina D3, ¿verdad? Lo mejor en la práctica clínica, en las directrices de las sociedades de endocrinología es que debería de ser 30 nanogramos, ¿verdad? Y estas son las indicaciones donde habría que medir y hacer tamizaje de vitamina D, 25 hidroxivitamina D en estas enfermedades, ¿verdad? Falla hepática, enfermedad renal crónica, malabsorción, fibrosis quística, enfermedad de Crohn, cirugías bariátricas, enteritis por radiación, hiperparatiroidismo, medicamentos, uso crónico de glucocorticoides. Estos pacientes tienen mucha susceptibilidad a fracturas. Deben de tener ingesta de vitamina D adecuada, porque estos pacientes sí que tienen más susceptibilidad a tener deficiencia. Los pacientes que están con SIDA, antifúngicos, el ketoconazol también es otro riesgo de tener hipovitaminosis. La coliciramina, niños afroamericanos y los niños hispanos, ¿verdad? Son niños que tienen susceptibilidad a tener deficiencia de vitamina D. Las mujeres embarazadas y lactantes necesitan vitamina D también. Los adultos que tienen antecedentes de caídas, ¿verdad? Son también pacientes que deben de tener consideración de ingesta de vitamina D. Pacientes que han tenido fracturas no traumáticas. Ayer vi una paciente que se le fracturó el quinto dedo espontáneo. Este paciente le mandé a tomar vitamina D, a estar baja. Niños obesos, trastornos de pacientes que forman granulomas, tuberculomas, ¿verdad? Histoplasmosis, coccidiomicosis. Estos pacientes, coccidiomicosis, beriliosis, linfomas y esclerosis múltiple son pacientes que deberían de ser candidatos a altas dosis de vitamina D, de considerar la medición y darle el suministro correcto en ellos. Entonces, esta es una dosis esto haría un valor de 50 microgramos diarios, que son las recomendaciones de las internacionales, unas 2.000 unidades. O sea, entre 1.000 a 2.000 unidades. Entonces, más o menos es la dosis. Puede ser que sea 1 o 2 veces al día o 1 o 3 veces al día en esta formulación. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Y esas dosis altas que promueven de 100.000 unidades una vez al mes? 100.000 unidades de depósito, dice usted. Sí. Son, Fíjese que no la por conozco. decir el máximo, un D3. Dosis de depósito mensuales, para uso mensual. Sí, es una dosis mensual oral. Y la dosis total es de, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale? 100.000 unidades. 100.000 unidades. Es un montón. Es como, sí, a ver. Y ahora ya hay de varios laboratorios. Empezó el máximo, un D3. Son como salen como 3.000 unidades diarias. Bueno, yo he visto, y esto que estoy comentando es la actualización 2022. Y no solamente está tomando en cuenta esclerosis múltiple. En esta actualización es el uso de vitamina D para enfermedades desmielizantes o como un suplemento de inmunocompetencia, para mejorar la inmunocompetencia, por lo que acabo de mencionar acá. Esto. Para la inmunocompetencia, macrófagos y todo esto. Células T, células B, neuronas, microglíos, linfocitos, astrocitos. Todo esto es en la utilidad de 2.000 unidades diarias. Esto son reducción inmunogénica que le va a servir a cualquier persona, aunque no tenga esclerosis múltiple. Entonces, esto tiene impacto también cardíaco, pero solo lo conozco para uso diario. No he visto en este momento una versión de depósito, aunque es más cómodo
¿verdad? A tomarlo de una sola dosis, una megadosis. Yo lo que se me ocurre que podría ser una advertencia es si esa megadosis que se toma de 100,000 unidades no está, es decir, tiene que tener un aporte progresivo, lento, de no sobrepasar este valor, que no sobrepasa este valor diario. ¿Cómo se le hace para que ese medicamento no se vaya a sobrepasar y vaya a producir hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipercalciura, o va a estar relacionada con insuficiencia renal por exceso de calcio? ¿Cómo controla eso? Mire, doctor, a mí me surge una duda al respecto también. Ni en esta actualización la hemos comentado. En esta actualización no comentamos el uso de depósito de vitamina D, es un consumo diario. Otra duda que me surge, doctor, no sé. En los pacientes obesos dice usted que pueden tener deficiencias de vitamina Sí, D, ¿verdad? deficiencia de Pero vitamina D. también yo esperaría que un obeso, como es una vitamina de depósito, el liposoluble también se podría depositar más cuando son gorditos, ¿o no? Bueno, bueno, yo tengo que confesar que de vitamina D, en cuanto a manejo de pacientes con enfermedades de vitamina D, no soy experto, ¿verdad? Conozco estas recomendaciones para enfermedades neurológicas y de esto, pues, ha habido una declaración de las entidades reguladoras de vitamina D, de endocrinología. La Sociedad Americana de Endocrinología ha sugerido 30 nanogramos diarias. Esos son nanogramos. O sea, es inferior a... quiero ver, estos son... Sí, Es inferior a los microgramos. sí es inferior a los microgramos. Sería como... no he hecho la conversión de nanogramos a microgramos, pero ellos sugieren 50, que ha de ser una tableta nada más. Yo pienso que hay que quedarse con lo que se ha comprobado, con lo que ya se vio que sí funciona, porque a veces, pues sí, la propaganda para los medicamentos, pues sí puede ser mucha y puede influir, pero nosotros debemos de ser un poquito cautelosos en ese sentido, me parece a mí, pues. Yo la megadosis, mi observación es que hay que tener cuidado de que como depende bastante de la eliminación y que no vaya a producir daño renal, porque eso sería lo más Eso, triste, sobre todo, sí. ¿verdad? Que esa dosis, ¿cómo está seguro uno que no se le va a ir a riñón ese gran... depende de la galénica que le están ofreciendo y porque la vitamina D tiene un factor de doble riesgo, hay que tener cuidado con ella, ¿verdad? Estos autores de la Sociedad de Endocrinología y guías sugieren en unidades internacionales 1500. HOLIC, ¿verdad? Y es la evaluación y prevención de deficiencia de vitamina D de la Sociedad Americana de Endocrinología y guías prácticas con fecha 2011. Este está bien documentado. Es seguro que 1,500 a 2,000 unidades es seguro para los pacientes, siempre y cuando el estatus renal. Si no queremos tener problemas con estar tomando exámenes, una diaria. Pero si existen comorbilidades como estas, ¿verdad? Y deficiencia de vitamina D, pienso que podría ser útil un tratamiento de estas dosis diarias, de 3 tabletas o 2 tabletas, e irlo chequeando por un periodo de unos 6 meses, 8 meses, y si ya está a un valor normal y el paciente tiene una buena exposición solar, pues ya dejarlo con una dosis menor. Esa es mi recomendación que yo les puedo dar ahora. No, y muchas gracias, doctor, ¿Verdad? porque uno puede, bueno, uno debe de conocer todas las presentaciones, al menos de los medicamentos, incluyendo la vitamina D, pero también, como usted dice, razonar qué tan nocivo puede ser para un paciente o qué tan beneficioso puede
Sí, aquí este grupo de Shoemaker en una revisión de suplementos de vitamina D para modificar enfermedades en esclerosis múltiple, hace esta pequeña conversión. 40 nanogramos por mililitro a 60 nanogramos por mililitro es en una dosis aún superior a los 2.000 a 5.000 unidades diarias. Por lo tanto, en esta recomendación fue la que más yo he hecho énfasis, estoy haciendo énfasis en que esta recomendación es de 1.500 unidades, haciendo esta conversión, ¿verdad? Por los miligramos y unidades internacionales, entre 1 a 2 hasta 3 tabletas de seguro diariamente. ¿Verdad? Ajá. Entonces, si uno está tratando pacientes del grupo de riesgo que está aquí, donde está la esclerosis múltiple, yo he puesto esclerosis múltiple aquí al final, y todos estos pacientes de riesgo, ¿verdad? Si estamos frente a esos pacientes, entonces sería conveniente repetir los niveles de vitamina D en 3 meses para hacer ajustes a reducción, para que no tome dosis excesiva y estemos seguros que no estamos promocionando alguna toxicidad, sobre todo con fosfatos, sobre todo con función renal. Esa es una recomendación de que si vamos a dar megadosis, hay que chequearlo relativamente frecuente. Bien, me voy a quedar acá, porque esto de genética, aunque es muy bonito, solo quizás voy a decirles esto de genética. En genética hay un aspecto que es el antígeno leucocitario de histocompatibilidad. Entonces, lo que quiero tratar en algún momento es la clasificación. ¿Cómo se clasifica esto? ¿Verdad? Solo comentarles una cosa. El antígeno de histocompatibilidad se comenzó a ver su importancia en un estudio bien gracioso, pero que tiene importancia. Hay un autor, creo que se llama de apellido Carl, de nombre Carl, que puso a unos atletas a usar una camiseta por 2 días en un entrenamiento físico. Y entonces él puso sus camisetas en unos compartimientos cerrados y puso a 60 mujeres a que olieran esas camisetas. No sé si conocen este estudio ustedes. Entonces, él sacó un análisis de los antígenos de histocompatibilidad del tipo 2 en los 2 grupos, ¿verdad? Los antígenos de histocompatibilidad tienen unos antígenos leucocitarios, ¿verdad? Que hemos heredado de nuestros padres para defendernos de las enfermedades de nuestros ancestros. Entonces, las mujeres en el circuito olfatorio, en el bulbo olfatorio, tienen una alta expresión de antígenos de histocompatibilidad del tipo 2. Entonces, lo que se observó fue que algunas mujeres, al oler las camisetas, sentían una atracción por esos hombres, sin conocerlos. Y cuando esas personas se casaban, se conocían, se casaban, las mujeres que se habían casado con los hombres, a quienes el olor había sido repulsivo, tenían más abortos, menos periodo de fertilidad, en contraste con las que se habían casado con hombres con bastante afinidad del olor. Entonces, esto fue la primera vez. Eso fue hace como unos 50 años que se hizo ese trabajo. Fue donde se propuso de que el antígeno de histocompatibilidad tiene algo que ver con la elección genética de parejas, ¿verdad? No ha servido para la continuidad del matrimonio, pero sí para la elección en algunos casos. Entonces, la interpretación que se saca del estudio fue de que la elección de la pareja lo hace la mujer para tratar de conseguir la mayor diversidad de protección antigénica con otra pareja que tenga otra variedad de exposición de antígenos leucocitarios. Ese fue el inicio del interés por
los antígenos de histocompatibilidad. Muy bien, voy a terminar acá, ¿verdad? Agradezco su atención. Nos veremos en otra oportunidad. El próximo sábado será de hipertensión. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos.